El arte tiene más de una forma de expresarse. Desde los mundos del cine, los colores de una pintura, las melodías de las canciones, los mensajes de las poesías, los sabores de la comida, la imaginación de la lectura, los pasos de baile incluso. Mi familia y conocidos se expresan de esa manera, pero para ellos, ¿qué es el arte? ¿Y cómo influye en sus vidas? El arte creo que es una expresión totalmente humana que nos ha acompañado durante toda la historia y que implica pues creación, imaginación, implica también tener una postura ante la vida. Cuando hablo de postura, hablo de una postura incluso política. El arte lo describo de manera personal como una forma de expresión que puede ser a través de música, de la danza, de pintura, por ejemplo, y que permite expresar en un tiempo, lugar y persona justo lo que siente alguna población, alguna cultura. Es la manera en que la persona manifiesta su estado de ánimo y lo quiere trasladar a algo que se interpreta. El arte es una cosa bastante complicada de describir, debido a que el arte, digamos, como es la parte sensible del ser, dentro de la parte sensible existen diferentes estadios, digamos, puede ser el sensible, inteligible, digamos, el arte pues es una forma de expresión. Como cualquier producto, cualquier cosa, algo que haga cualquier ser humano y que a través de eso sea posible expresar sus sentimientos, sus emociones, o sea, todo aquello que quiera que quede plasmado. Por ejemplo, yo estudié una teoría que habla sobre las inteligencias múltiples y este autor dice que todos somos inteligentes de una u otra forma. Por ejemplo, está la inteligencia verbal o lingüística, la lógico-matemática, lo que es la musical, la espacial, y todos somos inteligentes y de alguna forma nos expresamos, solamente es cuestión de desarrollar esa inteligencia. Además también va dirigida a autopercibirse, no solo es algo que se expresa hacia otras personas o hacia afuera, sino también una manera de autopercibirse en el espacio, en el tiempo. En general, el arte es para mí un todo, porque de ahí se define todo lo que tenga que ver con la vida en el arte. Yo creo que es parte de la vida, del nacimiento de cada persona en este lado y la manera de cómo uno lo puede encontrar dentro de su propia vida, se empieza a hacer, a unirse. Yo pienso que el arte está en todo lo que hacemos, porque siempre y cuando esté bien hecho. Y pues está en la pintura. La humanidad no puede separar y es una forma de hacerse presente en el pasado, presente y hacia el futuro. Para mí el arte es la manera en la que los seres humanos expresan lo que no se puede expresar con palabras comunes y corrientes. ¿Por qué la poesía? Porque se me hace una forma de decirle, o sea, a quien lea obviamente la poesía, todo lo que uno siente. O sea, es una forma de expresar tus sentimientos, tus emociones, las reflexiones, las vivencias, ¿sí? O sea, con la poesía puedes expresar lo que tú quieras. O sea, puedes describir la belleza del mundo a través de la poesía. La cocina para mí es mi pasión y de ahí pues yo me desenvuelvo muy bien en lo que yo trato de hacer y le pongo mis ingredientes y pues no ha habido nadie que me diga que no está muy sabroso, ¿no? Mis frijolitos de la olla, mi sopita de arroz. Tengo una hija que me da mucho elogio con la sopa de arroz.
mis albóndigas, mis caldos. Entonces todo eso para mí es algo que, pues, como dicen, ¿verdad? No a cualquiera se le da la cocina. Me parece que fue de niña, empezando con dibujos. Posteriormente fue a través de un taller que tomé en la preparatoria, y a partir de que tuve un buen maestro que nos motivaba y tuve compañeros bastante buenos, me inspiraron, me desafiaron a poder sacar lo que cualquier ser humano puede tener, pero no todos les agrada mucho. Entonces, a partir de ahí es que yo creo que adopté el gusto por manifestar mis emociones a través del arte. Se inició con mi esposo, Marco Antonio Flores Saldana. Él inició en el año de 1977 la fotografía. Con eso se pagó su estudio de la carrera de la normal superior para maestro. Yo me fui involucrando de manera personal en el año de 1987, 88, cuando mi hija entró al jardín de niños y tuve que empezarle a tomar sus fotos. Ahí me fui involucrando para irle tomando esos recuerdos del jardín de niños, y al ver que era la esposa del fotógrafo, pues me fueron pidiendo fotos y fotos y fotos, y la misma gente me fue incluyendo en la fotografía. Yo me acuerdo cuando tenía menos de 10 años, creo, que me llevaban al cine. No sé si la primera vez que vi, salí muy alucinado, muy impactado en los personajes, en el ambiente del cine en esa época. Y me impresionó muchísimo, ¿no? Me impresionó, yo creo que de toda la normalidad de un niño que vive en su casa. Por ejemplo, yo soy el único hombre en mi casa, ¿no? Y tengo 2 hermanas. Pues no había esa unión de 2 niños, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la única niño que encontré parecido a mí fue el cine. Es como una cuestión familiar. La mayoría de mi familia toca. Mis 2 abuelos son músicos. Mi abuelo materno es músico de la Marina. Mi abuelo paterno, era músico de pulquería, pero al final era músico, ¿no? Entonces, yo recuerdo que desde muy niño mis papás iban a buscarme, ¿no?, a la pulquería, pero no porque yo bebiera, sino porque ahí acompañaba a mi abuelo. Entonces, pues era una onda así como que siempre estuve inmerso, ¿no? Mi abuelo desde chico me regaló como instrumentos. Después en la escuela tuve acercamiento como a algunas cuestiones musicales, y a partir de ahí pues ya digamos que pues ya fue inevitable, ¿no?, como hacerlo parte de uno. Desde hace muchos años siempre me ha gustado hacer ejercicio y siempre he estado haciendo diferentes actividades en gimnasios. Cuando inició la parte de los aeróbics, pues me gustaba mucho porque es movimiento del cuerpo. Después de ahí se convirtió en el zumba. Yo tuve hace algunos años una maestra muy buena, Tania, que nos enseñaba pasos de baile también, y era zumba y pasos de baile, aeróbics, y todo se combinaba. Pero ya alrededor de hace unos 10, 11 años empecé esto que es ritmos latinos. Ya no es tanto zumba, sino ritmos latinos, con el maestro Jonathan. Él es un maestro profesional, bailarín profesional, ha estudiado mucho lo que es los diferentes ritmos y nos enseña esta parte. Entonces de ahí me enganchó mucho la parte de aprender a bailar. El grupo musical surge tiempo después de haber asistido a un taller. En realidad no era el objetivo hacer un grupo musical, sino que empezó como un taller en el que asistimos varias personas para aprender a tocar algún instrumento. Ese taller en particular se enfocó en la música latinoamericana
y habíamos varias personas, como 10 o 15 que íbamos al taller. Por diversas razones, pues algunas personas ya no pudieron seguir y quedamos alrededor de 6 personas. Entonces, pues nos fuimos enfocando para poder tocar las piezas, nos fuimos enfocando en un instrumento. Y fue así como poco a poco se fue conformando un grupo musical que ha tenido sus cambios, pero quedó ya como grupo. O sea, me gusta la música, siempre me ha gustado. Yo creo que a todos los seres humanos nos gusta la música. Y asistí al taller sin saber qué me iba a encontrar. Aprendí pues música que poco escuchaba, pero lo más importante es que reconocí y aprendí a tocar varios instrumentos, principalmente la percusión. Y bueno, a partir de ese taller, como bueno, la gente tiene cosas que hacer, pues empezó a hacerse más chiquito el taller, quedamos pocas personas y pues se creó un grupo. Yo entré, digamos, cuando el grupo se originó como Mingacuy, pero tiene como antecedente el taller de música latinoamericana, donde estaban Lili y Alma, ¿no? Era un taller, después de ahí se forma el grupo hace ya varios años y bueno, en conocer más bien desde espectador el trabajo que hacían, pues tenía interés en lo que hacían, se me hacía interesante, pero bueno, todavía era muy chica para poder integrarme al grupo y entonces a la par pues voy entrando a los grupos de música de la escuela y ya es en el 2004 que pues se origina este grupo, es decir, ya lo hacemos entre Lili, Alma, Carolina y yo, y bueno, así coincidió que fuera de mujeres el grupo. Mi vida estaba rodeada de música desde niño, o sea, más que nada música regional, ¿no? Mi mamá que escuchaba banda, mi papá que escuchaba norteño, pero pues, por ejemplo, mi hermano fue el que me influenció mucho, él vivía mucho en MTV y él sí es muy ecléptico en esto, no le escucha absolutamente de todo. Y él pues tenía una guitarra, ahí también, mi abuelo también tenía una guitarra, pero yo como que la tenía, o sea, como que la veía y nomás me daba la curiosidad cuando era niño, pero de ahí en fuera no mucho. Y me acuerdo mucho que en YouTube, estoy hablando de YouTube del 2007, 2008 por allá, vi a un fulano que tocaba guitarra acústica, ya no existe su canal, lo borró. Y yo dije, que sí lo toca, ¿no? Me gustaría aprender a tocar eso. Y dije, pues me voy a meter al taller de música para aprender ahí en la secundaria. Y empecé a aprender y como que me empezó a llenar y dije, quiero aprender más, quiero aprender más, quiero aprender más. El proceso que yo llevo para pintar, si es una imitación, sí necesito ver la pintura. Si voy a hacer una especie de copia, necesito ver los detalles para más o menos tratar de saber cómo fue la técnica del pintor, ¿no? Pero sí le hago una diferencia porque debe ser algo personal, independientemente de que uno lo adopte. Debe de haber algo muy personal, entonces sí hay variaciones aunque sea una especie de copia. Todo me inspira, todo lo que uno vive diario te puede inspirar para hacer una poesía, ¿no? O sea, puede ser que me levante completamente alegre y es un motivo para escribir, ¿sí? Puede ser que en ese momento alguien se acerque y me diga, fíjate que mi día estuvo así, entonces me inspira, wow, o sea, sería motivo para escribir, ¿no? Esa poesía. Entonces, ¿qué me inspira? Todo me inspira, ¿sí? ¿Y qué mueve precisamente el arte? La alegría. Entonces, si uno está alegre, te inspira obviamente a escribir, a plasmar, a que la gente sepa. Entonces, siento que la inspiración, pues, la tengo diario. De todo lo que vivo me inspira para escribir. O sea, a mí me encanta muchas veces platicar con las personas, escucharlas y muchas veces digo, wow, o sea, sale algo, lo escribo, a lo mejor muchas veces no lo termino, pero escribo algo y cuando lo leo digo, sí, esto era de aquella persona. Creo que en primera y secundaria hice la primera canción
De hecho, creo que de ahí hice mi primera banda, según. Era un grupo de chicos bastante peculiares, pero todos teníamos la misma intención. Y la verdad es que ahora que lo pienso, sin querer copiamos una estructura. Bueno, en ese entonces la canción que habíamos hecho para nosotros era maravillosa, sentimos que éramos súper artistas, pero hubo una... No nos habíamos dado cuenta que habíamos creado con la música de la pieza de Santana que se llama Samba Pa' Ti. En realidad habíamos llegado a los mismos acordes, incluso el solo era parecido, ¿no? Ese de... tarara, ta, 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 ta. Los libros, la escritura y inclusive a través de instrumentos puede uno comunicarse. Impacta en mí en que aprendo cosas que nunca había visto, ¿no? Y algunas coinciden con lo que yo hago. Y pues me ayuda a comprender cosas que no sabía. Una mejor forma de reconocimiento a aquellos que han hecho lo posible para hacer este arte, una comunicación continua hasta nuestros días. Sí, se aprende porque pues a veces se les pasan cosas que uno dice, no, pues a mí yo no quiero que me pase, ¿no? En la escritura depende de lo que tú prefieras escribir, ¿cómo se dice? Leer, porque también cuando no te interesa pues no le sigues y que impacte en tu manera de ser también. Yo empecé usando cámara análoga, cámara manual, ¿sí? Donde hay que ponerle rollo, hay que quitar el rollo y eso nos quitaba mucho tiempo en poner y en quitar un rollo. En enfocar, hay que ir caminando, enfocando, ¿sí? Y puchándole para que pueda salir la foto en movimiento. Caminar uno, enfocar y plasmar. Correr el rollo y seguir caminando en el evento que sea. Ya se me hacía más difícil en los jardines de niño porque hay que bajar a la estatura del niño para poder tomar una fotografía. Y ahora pues con estas cámaras que hay, que puedes ver si salió una foto mal o no salió una foto mal y antes no. Hasta que no revelabas el rollo veías los errores que cometías, si salían con los ojos cerrados o lo que sea. Ahora no, ahora es más fácil. Puedes borrar, quitar, dejarla mejor, pero antes eran fotos precisas. Fíjate, es una ventaja en ese aspecto de lo que ahorita soy, en donde estoy, porque todo es cine. Todo es cine, es programación, el área de programación, el área de exhibición, el área de producción, el área de promoción, promotor cultural. Desde ahorita ya en el Instituto Municipal de Fomento a la Cultura y las Artes, donde estoy trabajando, uno de mis sueños era lograr un proyecto de tener una sala de cine. No nada más para mí, sino para todos los creadores. Yo creo que hay mucho más personas más talentosas que uno, ¿sí? Y hay que dar la oportunidad de apoyarlos, ¿no? Yo creo que de todos esos proyectos constantemente estoy fomentando una cultura de cine en Nogales para todos aquellos que sienten la necesidad, sienten la pasión por el cine. Ay, estaba aterrado, aterrado. Me acuerdo perfectamente, era una tarima, ¿sí? Y me acuerdo que se subía por un lado, ¿no? Y yo estaba viendo directamente al del sonido y el público yo lo tenía aquí. Pero yo estaba concentrado en lo que me quería decir, pues de que no, mira, aquí es que este cable no sirve y tienes que hacerle así, tiene truco, y a ver tu guitarra, así está así.
Y ya que me conectó y todo, me dijo, bueno, pues ya vas. Y me volteé así y volteé a ver a la gente. No era tanta, eran como unas 30 personas, yo creo que 30 y tantas personas, pero, o sea, de pasar a tocar en tu cuarto nada más, o con los compañeros de tu banda, allá tocarle a 30 personas que están viéndote a ti directamente, a ver, tenemos un chiste entre los metaleros, ¿no? A ver en qué la cajeteas, ¿no? Sí te da miedo, me acuerdo que me empezaron a temblar las piernas, y de repente cuando me di cuenta, ya me estaba bajando del escenario. Bueno, la primera pieza que yo interpreté con el grupo, no recuerdo cuál fue, pero recuerdo que fue en un evento en lo que antes se llamaban delegaciones, ahora alcaldía Coajimalpa. Entonces es un lugar como que está en alto, es frío. Entonces bueno, eso también tiene sus retos porque al tocar instrumentos de cuerda, pues hay que también calentar los dedos y puede ser un reto, ¿no? Tocar esto en frío. Entonces bueno, eso agrega pues a los nervios de tocar la primera vez. Pero bueno, lo que siempre ayuda, y eso ha sido desde el primer evento, es que el hecho de que la gente esté interesada es una música que no necesariamente se escucha mucho. A veces se llega a escuchar en el metro, pero a veces solo es una persona. Entonces, que seamos un grupo, pues llama la atención, y eso creo que es lo que hace gratificante tocar esta música, ¿no? Al principio, en el taller, lo que hacíamos era aprender los instrumentos, hacer ejercicios. Todas las personas lo hacíamos al mismo tiempo, pero no era como tal una melodía. Entonces empezó la idea de, bueno, ¿qué les parece si tocamos esta pieza y van ustedes practicando lo que ya aprendieron? Entonces empezamos con una pieza muy sencilla, la recuerdo muy bien, llevaba guitarra, zampoñas, charango, bombo, y fue una experiencia muy especial porque se vio reflejado lo que ya habíamos aprendido. Fue muy satisfactorio, fue como un logro grupal que a todos nos alegró. Entonces recuerdo que alguien dijo, vamos a hacer una peña, y va a participar el taller. Entonces preparamos un repertorio chiquito, yo creo que eran 3 o 5 piezas, y me acuerdo de una, ahora no me acuerdo cómo se llama la pieza, pero tocaba yo la zampoña. Y entonces sí, pues la experiencia fue de mucho nervio, mucha emoción y mucho nervio. Que aunque el público era familia y eran amigos y demás, pues no nos habían visto en esa faceta, ¿no? Entonces sí fue como una experiencia bastante, pues emocionante, emotiva, que tan así que recuerdo justo cómo nos subimos al escenario, que era una peña justamente, y tocamos, ¿no? Nos atrevimos a tocar, que la verdad es que nos llevábamos mucho tiempo, pero fue muy emotiva. De hecho, pues existen diferentes formas de baile, ¿no? En muchas partes vemos concursos, personas que se dedican al 100% a esto. De hecho, mi maestro se dedica 100% a dar clases, es parte de sus ingresos, ¿no? Aparte de otros negocios que tiene, pero es algo que él hace y que le apasiona igual, y lo hace y no lo transmite. Entonces yo pienso que sí puede ser un hobby, pero aparte es ejercicio, es una forma también de convivir con otras personas, de aprender, de desarrollar el cuerpo. Desde mi punto de vista también es como distraerte, ¿verdad? Desarrollar mejor los movimientos, porque es lo que hemos hecho poco a poco. Yo no considero que baile muy exageradamente bien, pero siento que he aprendido y lo he desarrollado durante estos años que he estado practicando. Usualmente siempre tenía una rutina, ¿no? Una rutina como de dedos, o una rutina como de buscar siempre una pieza. Entonces son cosas que sigo haciendo, ¿no? Por ejemplo, en la mañana usualmente desayuno, pero cuando es la hora de mi café, por ejemplo, hago un ejercicio de arpegio. O, por ejemplo, si de repente estoy tonteando con la quena o algo así, intento, por ejemplo, hacer algún ejercicio. Y entiendo que a lo mejor no soy el mejor intérprete, pero al menos sí noto que hay una diferencia, digamos, en el sonido que presento.
debido a que es más limpio. Se lanza una convocatoria diciendo que obviamente quien quiera participar en un concurso de poesía alusiva al amor y la amistad. ¿Okay? Cualquiera de los dos son sentimientos muy bonitos que deben ser plasmados en poesía, ¿no? ¿Qué fue lo que me motivó? En ese momento, la amistad. Entonces, el proceso fue, bueno, muchos amigos, gracias a Dios tengo muchos amigos, muchos son fuente de inspiración para hacerles una poesía. Entonces dije yo, bueno, va a haber mucha gente participando, va a haber mucha gente plasmando esos sentimientos, muchos se fueron hacia lo que es este gran sentimiento que mueve al mundo, que es el amor, y dije, no, pues a lo mejor pues ni siquiera se van a fijar en esta poesía, ¿no? Me movió una personita muy importante, que hasta la fecha la considero muy importante, un gran amigo fue el que me inspiró, René, un gran y excelente amigo. Entonces le escribí esa poesía, precisamente hablando de esa gran amistad que siempre nos ha unido, ¿no? Entonces la hice no pensando en ganar, sino en concursar y que la gente supiera lo que significaba para mí el tener a un amigo. Sí, cierto, hizo muchos morrales para sus nietos, hizo muchos nombres con sus apellidos y pues regaló muchos recuerditos de esos, ¿no? Y sí, yo digo que pues para él fue un privilegio haber aprendido a hacer eso, porque los recortes del plástico y luego el tejer y así, pues fue muy bien a mí me gustaba lo que él hacía, pues y se entretenía y pues le gustaba hacerlo, pues lo hacía muy bien, porque sí lo hacía muy bien realmente. Entonces pues siempre le dedicó tiempo a eso y pues lo aprendió muy bien y pues a mí me gustaba que pues luego iba y me lo pegaba en el refri, que a familia Acevedo Arellano y luego a sus hijos. Y luego, pues, como estábamos en unas reuniones de matrimonio, pues a cada matrimonio le hizo su nombre. Y yo, por ejemplo, he ido, cuando me ha tocado ir a esas casas, pues ahí veo el letrero, porque no lo han quitado. Conozco muchísima gente. Le tomo fotos desde niños en los jardines, primaria, secundaria, y los vuelvo a ver cuando ya están en la universidad graduándose de algo, me saludan y tengo muchísimo contacto con la gente. Eso influye para mí. La fotografía es mi vida, es mi pasión, porque conozco demasiada gente y la gente me conoce a mí y me da una satisfacción de que cuando los encuentro me hablan y me dicen, sigue igualita. La conocí en el kinder y ahorita estoy saliendo de la Universidad de Puebla, estoy saliendo de la universidad a donde se hayan ido. Hubo una niña que dijo, cuando me tomaron la foto del recuerdo, me acordé de mi fotógrafa del kinder. Pues mira, he tenido la oportunidad, por ejemplo, de viajar respecto al cine. Me han mandado invitaciones para diplomados en la Ciudad de México. La primera vez que fui a la Ciudad de México respecto al cine, ya había ido antes, ¿no? Pero cuando vas que te hablan, oye, hay un diplomado, hay una unión y reunión de cineastas, productores, actores, exhibidoras en un lugar específico y te invitan especialmente, ¿no? Con vuelos pagados, con hotel, con comida y especialmente los días que requiere ese evento. Toman en cuenta, dices, wow, sí, mira, eso ha sido como un festival de cine, ¿no? Aunque no esté en mi película, pero existimos, pues. En lugares existimos, existo en mi trabajo y ellos me invitan. Por ejemplo, yo puedo ver un árbol y ese árbol me puede transmitir ciertas ideas para poder plasmarlas, o una flor o un objeto. Si lo veo con mirada de arte, yo lo puedo trasladar posteriormente a algo que me inspire, ¿no? Entonces, sí depende mucho de que tenga la mente abierta para poder asumir que todo puede ser un arte. Ahorita él está tomando nuevas clases
y nos va incluyendo nuevos pasos o nuevas formas de movernos, y eso nos ayuda a nosotros a mejorar, ¿no? Entonces, o si no, nos va corrigiendo, ¿no? Nos va diciendo, no, así no, muévense así, y eso nos ayuda mucho. Eso me gusta porque también pues ejercito mi cuerpo, lo combino con otros ejercicios, pero ahí ya manejo pues lo que es el cardio de la semana, y me ayuda porque también emocionalmente pues se siente uno a gusto. Pues a mí me gusta escuchar todas las canciones, los ritmos y aprender. Me ha acompañado todo el tiempo escuchándola o tocándola. Entonces es una parte muy importante, pero también es algo que estructura, yo pienso que estructura mucho el pensamiento. Por ejemplo, tocar implica concentrarte, ¿no? Tener como el tiempo bien medido, ¿no? Y bien consciente. Entonces también te estructura pensamiento. Pues la música está en todos lados, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos en el transporte, en el transporte público puede haber música. En mi caso también, bueno, seguramente para otras personas también a la hora de trabajar, pues sí, incentiva, y bueno, y también el tipo de música que se escucha puede cambiar, como decía, en cada circunstancia. Entonces, por ejemplo, pues si vas a hacer ejercicio es cierto tipo de música, si estoy trabajando es otro, y a veces parece increíble, pero hay hasta ciertas canciones que también te pueden remontar a ciertos sucesos. Desde la infancia ha tenido una fuerte influencia en mí, porque son sonidos que quedan en mi memoria, y muchas veces estos sonidos van fuertemente asociados a diferentes recuerdos. Entonces ese es el primer impacto, que cuando escucho un sonido evoca un recuerdo completo. Siempre relaciono la música como con momentos, pues. Y cuando descubro una nueva canción o un nuevo artista o algo, o sea, como que, no sé, es muy difícil de explicar, o sea, me envuelve mucho. Creo que serían las emociones que me provocan. Los caldos, como te dije en la anterior, pues me gustan mucho, pues a mí me gustan mucho los caldos, me gustan mucho a mí, pero y pues los frijoles refritos, unas tostadas, por decir, también pues le vareo. Hay muchas comidas que pues todo eso pues sí me gusta, pero te digo, si vas a pedirme un privilegio, pues son las albóndigas. ¿No? El acuarela, el óleo, los acrílicos, el dibujo, pero me gusta la acuarela, pero sabemos que es muy complicado. Si te equivocas es muy difícil sanarlo o corregirlo. No se aplica ahí lo que diría por ahí Bob Ross, ¿no? Que un accidente feliz, ahí sí se nota mucho. Entonces en una acuarela es fantástico, pero no me arriesgo mucho. En el cine, desde cómo se puede crear, cómo te puedes tener una idea y cómo empezar a procesarla para poder contarla visualmente. Yo creo que cada área tiene su gusto, ¿no? Su forma, y la forma de apreciar el cine es conocer sus áreas y el todo, ¿no? El dividir muchas cosas. A veces no creemos, simplemente no sabemos que lo que estamos haciendo cuando venimos a ver una película es que estamos aprendiendo algo del cine, ¿no? Y ese es un área de la exhibición, y es un área de lo que es la transmisión del mensaje. Que la música me ha dado casi todo, me refiero a incluso en la escuela, ¿no? Yo creo que, bueno, yo soy contador, pero por ejemplo, cuando fui a la escuela de contadores públicos, curiosamente gané un concurso de guitarra clásica, ¿no? Es curioso que ahí en la universidad hay una placa con mi nombre por músico, no por contador, pero digamos que la experiencia que voy es que a partir de tener ese tipo de logros, por ejemplo, como que usualmente la gente siempre me lo reconoce y usualmente me posicionan o me jalan debido a eso. Lo que más me gusta es plasmar el momento
de las personas que me contratan, porque la fotografía plasma la felicidad, plasma el evento que ellos están organizando. Y es un recuerdo que van a tener cuando se sienten a ver un álbum y ver el trabajo que yo hice. Si hago un mal trabajo, te imaginas, ¿sí? Que entregue un mal trabajo, ¿no? Entonces, al ellos revisar su álbum, sus memorias van a recorrer a ese evento. Es lo que más me gusta. Es bueno también decirle a las personas que son importantes, es bueno decirle a las personas que las quieres. O sea, la poesía ha hecho que todo aquel sentimiento que plasmo también lo exprese, ¿okay? Ha hecho que en este andar en mi vida las cosas sean un poco para mí más fáciles de llevar. Reflexión, un consejo, o sea, antes lo escribía y a lo mejor no me atrevía a dárselo o decírselo. A través de la poesía he hecho esas dos cosas, lo plasmo, pero al momento de darle a la persona a la cual estoy haciendo esa pequeña poesía, decirle, lo hice para ti porque me inspiraste esto y esto y esto, ¿no? La vida, el mundo sin arte, la poesía está dentro de lo que es el arte, ¿no? Pero si el arte no existiera, yo creo que tuviéramos una vida un poco vacía en ese aspecto, porque no tendríamos ni alegría ni diversión. Sería la vida un tanto monótona, un tanto indescifrable, porque no sabríamos qué hay al otro lado de la pared, qué hay al otro lado de un río. Pues no tendríamos sentido, ¿no? La vida. Pues el arte también sirve para comunicarte, no habría comunicación, no habría, ¿cómo se dice?, desarrollo. No conoceríamos nada de las generaciones de atrás, no conoceríamos, yo como hablo de retratos, no conoceríamos a nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿sí? Para mí la fotografía es importantísima porque nos deja una huella del pasado para conocer a las personas que fueron nuestros antecesores. Por ejemplo, de las culturas, digamos, prehispánicas o de las culturas de las civilizaciones antiguas, sería muy difícil saber todo su contexto, todo, porque a través del arte muchos de los estudiosos, de los antropólogos o de los historiadores no tendrían mayores elementos para saber cómo fue su vida. Mucho del arte es a veces hacer cosas diferentes a lo que tú eres, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor en su vida diaria va a la oficina y es tranquilo y todo, pero a lo mejor después hace otra actividad que le permite ser otra persona o ser diferente, ¿no? Por ejemplo, los actores a lo mejor interpretan diferentes personas, las personas que cantan también. Entonces yo pienso que si no existiera el arte no permitiría al ser humano desarrollarse pues bien. Todas las personas requerimos de repente una expresión. Me refiero no necesariamente la música, pero sí, por ejemplo, el hecho de disfrutar de una pintura, por ejemplo, incluso ver de repente la parte de los bailes, ¿no? O uno mismo bailar. La verdad es que esa es una parte interesante. La poesía, por ejemplo, es algo increíble, ¿no? Me refiero, uno lee y a partir de lo que lee, uno puede soñar, ¿no? O sea, te puedes imaginar cosas. Gris, aburrida, trágica, o sea... La música ha estado siempre con los seres humanos y yo creo que sería vivir sin sería como vivir sin un sentido, básicamente. No nos podríamos expresar al 100%, como lo comentaba, pues es una forma de expresar lo que vivimos en un tiempo, lugar y persona, o en un tiempo, lugar específico. Entonces, pues es algo primordial que, les digo, nos ayuda a expresar, pero también a entender lo que otras personas están pensando o viviendo,
Por ahí hay un filósofo, Nietzsche, que decía que la vida sin música sería un error. Y yo estoy de acuerdo. La música es importantísima, tanto como otras cosas, ¿no? Solo que generalmente la música se ve como algo ahí de fondo, como un ruido de fondo. Y la verdad es que es parte importantísima. Yo creo que todo el mundo tiene una pieza favorita, ¿no? Una canción favorita. O todo el mundo cuando hace su quehacer, lo que sea, se acompaña por música. Entonces, para mí es fundamental. La música no me concibo o no me podría concebir sin el acompañamiento de lo musical. Si bien tenemos maneras de comunicarnos, por ejemplo a través del habla o incluso de manera escrita, también a través de sonidos, el arte significa además una transmisión muy especial de lo que pensamos, de los sentimientos. Está allí inmersa la cultura. Entonces, pues sería muy distinta, y si no existiera el arte es porque nosotros como seres humanos seríamos muy distintos. Yo pienso que el arte es inseparable de la naturaleza humana. La física que tenemos en este mundo no puede desaparecer, ¿no? Y aparecer otra vez. Y eso pasa en el cine. Vuelan platillos, vuelan la luna, vuelan cosas raras en el cine, y dices, no puede ser. Y a la gente se le parecía, lo veía algo surrealista, ¿no? Futurista. Entonces, yo creo que fue parte de la sociedad donde fue a empezar a evolucionar ese invento, y al poder pues, llegar y compartir con los demás, ¿no? ¿Qué haríamos si no estuviera el cine? Pues estuviéramos haciendo otra cosa, no sé, en el campo, o haciendo otra cosa que en ese lado si no existiera, ¿no? Yo creo que el ser humano de una forma u otra busca dónde siente que puede entrar para expresarse.